Bien, en honor al tiempo, les doy la más cordial bienvenida a esta webinar, que en esta ocasión la dictará nuestro colega del Departamento Técnico de Martín y Valdivieso, Felipe Navarro. ¿Ya? Les agradezco mucho por su tiempo y por participar de esta actividad. Sabemos que es un fin de semana largo, pero más se valora que ustedes se den el tiempo de participar y escuchar a Felipe. La reunión, bueno, la presentación de Felipe, una vez que concluya, todas las consultas que vayan en el camino, por favor las hacen a través del chat que está en la aplicación. En la parte inferior de la pantalla, todos ustedes tienen un chat. La idea es que cada consulta que tengan o que quieran efectuar, por favor, la vayan escribiendo en ese chat. Una vez que Felipe termine su presentación, trataremos en honor del tiempo, dependiendo de las consultas que se den en esta ocasión, de responder todas las consultas una vez que Felipe termine la presentación. Si alguna consulta queda fuera, no alcanzamos por un factor tiempo, veremos la opción o la forma de que Felipe se contacte con la persona en cuestión y pueda resolver en forma privada estas consultas. Así que, en honor al tiempo, como dije anteriormente, Felipe, te dejo con tu presentación. Mucha suerte y que salga todo bien, compadre. Así que, adelante. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por su participación. Sé que estamos en una situación bastante complicada por la pandemia y es necesario buscar otras formas de poder mantenernos en contacto con los agricultores y a su vez brindarle un apoyo constante en esta temporada tan atípica que estamos viviendo. El día de hoy les voy a hablar acerca de las consideraciones técnicas que tenemos que tener o considerar para la elaboración de estrategias de control químico para tizón tardío en papas. Para comenzar, un breve contexto de la situación que presentó nuestro país la temporada pasada. En Chile se plantaron un poco más de 44.000 hectáreas de papa, dentro de las cuales se concentró un 56% entre la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, siendo la región de la Araucanía la región que presentó una mayor superficie de este cultivo. Por otro lado, como pueden ver en este gráfico, se muestra la producción nacional que tuvo nuestro país. Se produjeron cerca de 1,2 millones de toneladas de papa. Fue la región de los lagos la que presentó la mayor producción. Sin embargo, si vemos la producción promedio por hectárea, pueden ver que a nivel nacional el promedio va entre las 26,33 toneladas por hectárea, mientras que en este caso la región de los ríos, si bien es la región con una menor superficie, presentó un rendimiento promedio superior. Esto se debe a que, si bien, como les mencionaba, no hay tantas agrícolas dedicadas al rubro en la papa, todas estas presentan altos niveles tecnológicos que les permite alcanzar los rendimientos que se muestran en las cifras. Por otro lado, en reiteradas ocasiones me tocó ver en los cultivos una alta presencia de algunas enfermedades y plagas que no eran común de verse en temporadas anteriores. Así fue el caso, por ejemplo, de la pudrición gris generada por el agente causal Botrytis cinerea, que es un hongo que hasta la temporada pasada era considerado como de importancia terciaria, ya que no tenía grandes efectos sobre la productividad del cultivo. Sin embargo, como pueden ver en estas imágenes, voy a colocar el puntero para ir mostrándoles, causó un nivel ataque generalizado en la planta. Pueden ver aquí en la hoja, forma esta lesión en forma de cuña o V corta, en donde se demarca el tejido necrosado con el tejido sano. También ataca tallos, generando una necrosis de tonalidad café cobriza, que termina finalmente secando la planta, siendo así un ataque generalizado, como pueden ver, y sobre todo en etapas finales del cultivo, donde este ya comienza a senecer. La senescencia se ve anticipada por los efectos de este hongo. Con respecto a plagas, se vio una alta presión de mina hoja este año en varias variedades que se plantan aquí en el sur de Chile. Esta es una plaga altamente polífaga. La particularidad que tiene es que genera estas galerías
entre el haz y el en vez de la hoja, restándole área fotosintéticamente activa. En estos casos, cuando la planta, en el último estado de la planta, cuando ésta necesita llenar sus tubérculos, los efectos de esta plaga pueden ser bastante considerables y impactando el rendimiento del cultivo. Hay un... Ahí sí, perfecto. Bueno, y la enfermedad que nos convoca, tizón tardío generado por el agente causal Phytophthora infestans, es un hongo micete presente en todas las zonas productoras de papa en el mundo. Me imagino quienes se dedican a este rubro ya han tenido alguna experiencia con él. Es una enfermedad... Mauro, parece que estás con el audio encendido. Ahí sí. Continuando, bueno, les comentaba que me imagino que todos los que se dedican a este rubro, al rubro de la papa, habrán tenido alguna experiencia con este hongo. Es una enfermedad considerada como la más importante en este cultivo, debido a que puede tener efectos de destrucción total en el cultivo si es que las condiciones ambientales se lo permiten, y a una gran velocidad. Con respecto a sus ciclos, presenta dos ciclos a nivel mundial, uno que es de reproducción sexual, donde requiere de la unión de dos grupos de apareamiento, A1 y A2, para generar estas estructuras que estoy señalando acá, que son las oosporas. En Chile, gracias a Dios, contamos solamente con el grupo de apareamiento A1, por lo cual esta forma de reproducción del hongo no está presente. Por otro lado, también está la reproducción asexual o clonal, que en este caso el hongo genera estructuras de proliferación denominadas zoosporangios o zoospora, es la que está presente en Chile. Y brevemente mostrarles el ciclo. El ciclo del hongo puede comenzar desde un tubérculo infectado de la temporada anterior. Una vez que la planta comienza a emerger, se comienza a desarrollar la enfermedad, genera estas estructuras de proliferación llamadas esporangio, el cual puede tomar contacto con el tejido, si es que hay ciertas condiciones en específico que se den, emitir un tubo germinativo y a su vez generar una infección. Por otro lado, si es que las temperaturas fuesen más frías, hablemos de temperaturas que van entre los 9 a 15 grados, dentro del esporangio se pueden formar zoosporas, entre 6 a 8 según la literatura, también se ha reportado formación de un poco más, 10 a 12. Estas pueden ser liberadas, cuentan con flagelos y se pueden movilizar por el viento o por el agua, tomando contacto con el tejido de la planta y a su vez también liberando estos tubos germinativos, generando la infección. Cuando la planta está infectada pueden ocurrir dos cosas. Primero, que se sigan formando estructuras de proliferación, generando una infección superior, o también, en casos de infecciones tardías, poder contaminar los tubérculos que serán cosechados y generando problemas tanto en la guarda como en las próximas temporadas. Un punto muy importante es que en caso del zoosporangio, como les mencioné, este puede tocar el tejido y generar una sola lesión de infección. También los zoosporangios hay que considerar que son 6 a 8 puntos más de infección. Por ende, la mayor agresividad de la enfermedad se presenta cuando el hongo genera estas estructuras. Como les mencionaba, las condiciones ambientales van entre 15 a 25, 21 grados es la óptima. Sobre los 15 grados se forman esporangios y bajo estos 15 grados, hablemos de temperaturas nocturnas frías, se genera la zoospora. Necesita humedad sobre el 90% y necesita además 12 horas de agua libre para su proliferación. Genera lesiones tanto en hojas, tallos y tubérculos, generando así una destrucción generalizada del cultivo. Aquí unas breves ilustraciones, pueden ver que la infección comienza con pequeñas manchas irregulares, acuosas de color verde, y a la medida que la enfermedad avanza, pues, estas lesiones cambian de tonalidad, pasando a un color gris, negro, que finalmente termina destruyendo la hoja. Si ustedes revisan el envés, sobre todo en las mañanas, donde hay bastante humedad, pueden ver este micelio blanco, que es una sintomatología de la esporulación del hongo. Es una de las formas más rápidas, en el fondo, de ver si la enfermedad está presente en el cultivo. También tiene lesión en tallos. En este caso, el problema es más grave, debido a que estas lesiones se pueden formar sin la necesidad que uno vea la expresión de la enfermedad en las hojas. Por otro lado,
el hongo cuando se aloja aquí puede tolerar condiciones climáticas que estando ubicadas en la hoja no resiste. Por ende, hay que entrar con algunos fungicidas que son específicos para su control en esta ubicación. Como pueden ver también genera lesiones a nivel del tubérculo, tanto la parte exterior como interior, genera estas lesiones e irregularidades en la piel, y si uno parte el tubérculo puede ver que tiene esta irregularidad en el tejido de color café cobrizo. Entonces, como verán, y como todos los que se dedican a este rubro saben, el tizón tardío es una enfermedad bastante agresiva. Y con el pasar de los años se han ido desarrollando e implementando estrategias para su control preventivo. Estrategias que integran distintos tipos de manejo que van desde la eliminación de las fuentes de inóculo, manejo del cultivo, manejo del almacenaje de los tubérculos, como también un control químico. Brevemente hablarles de cómo poder, de la eliminación de las fuentes del patógeno. Primero, el uso de semilla sana. Saber de dónde proviene nuestra semilla, que ésta no venga mezclada con lotes que provengan de pocheros donde estuvo presente la enfermedad, sobre todo en las últimas etapas del cultivo, es muy importante. Es la primera medida de saneamiento que uno puede tener para prevenir tempranamente este patógeno. Por otro lado, es muy importante realizar cosechas eficientes. Como pueden ver aquí, en este cultivo que no tiene nada que ver con la papa, se presenta la denominada papa guacha, la cual queda en el suelo después de la cosecha y puede, de acuerdo a la literatura, puede resistir hasta más de 10 años. Estas también, en caso, por ejemplo, de que estableciéramos papa sobre papa, puede ser un problema temprano, ya que estas ya vienen infectadas. Posiblemente el tizón puede mantenerse vigente por medio del micelio, entonces ya son plantas que parten tempranamente infectadas. También manejar los restos de cosecha, sobre todo cuando estamos seleccionando papa y esta no cumple con la calidad deseada. Muy importante tratar de buscar alguna función para esta. Darlo como comida, como para el consumo animal. Ahora hoy en día se ve también la venta de las papas de calibre pequeño para el horno, o también enterrarlas, pero a una profundidad que permita que ésta no germine y emerja y cause un problema y una fuente de inóculo para nuestros próximos cultivos. Por otro lado, es muy importante también la elección de la variedad. Entiendo que no es algo fácil, debido a que hay que entender también el modelo de negocio de cada agrícola. Sin embargo, hay diversos estudios que reportan que dentro de todas las variedades que se utilizan aquí en Chile, algunas tienden a tener una resistencia hacia el tizón tardío. La literatura señala que esta resistencia muchas veces no tiene explicación, pero sí dificultan que el patógeno pueda entrar a las plantas. Ahora, esto no quiere decir que todas las plantas que presentan la mayor resistencia tengan una resistencia total frente al hongo. Por ende, mi sugerencia es mantener un criterio preventivo de la enfermedad sin importar cuál sea la resistencia frente a la enfermedad. Por otro lado, evitar los excesos de agua. Considerar que el inicio del tizón parte en las puntas de las hojas, en donde se acumula agua, y posterior a 10-12 horas puede comenzar una nueva infección. Por otro lado, una buena cobertura en la porca, evitar que las papas queden descubiertas, también sirve para evitar efectos de verdeo. Pero, por ejemplo, en caso de que el tizón ataque en las últimas etapas de nuestro cultivo, es muy probable que por la caída del tejido necrosado pueda haber una infección que nos pueda perjudicar a futuro en el almacenaje o en las siguientes generaciones. La eliminación de follaje previo a la cosecha, continuando con el tema de las lesiones, infecciones tardías, es importante, de forma química o mecánica, tratar de evitar, de eliminar todo el follaje o todas las estructuras vegetativas antes de la cosecha. Cosechar en ambiente seco, por lo general cuando hay mucha humedad, los tubérculos están más propensos a dañarse, presentar heridas, y estas heridas son la principal vía de acceso a las infecciones tanto de este patógeno como de algunas bacterias. Y la selección y guarda de papas sanas. Manejo de almacenamiento, mantener un espacio limpio, evitar que éste se humedezca por goteras, evitar escurrimiento, limpiar y desinfectar tanto las bodegas como los equipos, hacer un control y regulación de la ventilación y temperatura. Tienen que recordar que el tubérculo es un órgano vivo,
por ende también respira, necesita oxígeno, pero también genera calor. Y evitar la mezcla de producciones, tener claridad de la procedencia, y con eso hay que ser muy cuidadoso, no mezclar producciones de chacras sanas con potreros que tuvieron presencia del patógeno. Entonces, visto todos estos aspectos de manejo, nos queda el control químico. El control químico, la verdad, considera tres factores que creo que son importantes. Primero, la presión de la enfermedad. Saber cómo están las condiciones ambientales, si estas son adecuadas para que se presente el patógeno. También saber qué está pasando en nuestro barrio. Tengo algún vecino que ya presentó las primeras sintomatologías del hongo. Y también tener en consideración que hay pronosticadores online hoy día, y me ofrece un pronosticador muy bueno, que nos permiten, por medio de estaciones meteorológicas, saber cuáles son las condiciones climáticas y de esta forma prevenirnos y adelantar la jugada a controlar el tizón. Por otro lado, es muy importante el estado fenológico de nuestro cultivo. Nuestro cultivo está en activo crecimiento, está en floración, está en la etapa de llenado, cómo está la sistema en el interior de esta, y de acuerdo a esto nosotros elegimos el fungicida. Para elegir el fungicida hay que tener claros algunos aspectos, por ejemplo, la movilidad, el modo de acción, en qué lugar del hongo ataca, la eficiencia que este tiene, y también un punto muy importante que es el FRAC, que se lo explicaré más adelante. Entonces, frente a la amplia variedad que hoy día hay en el mercado nacional de fungicidas, siempre surge esta pregunta: ¿qué fungicida debemos elegir? Primero, tener en claro la movilidad. Aquí me basé en una clasificación europea, en donde clasifican la movilidad como sistémicos, aquellos productos que pueden ingresar y circular dentro de la planta. Esto es muy importante, ya que un producto sistémico puede proteger, tejidos nuevos que aparecen posterior a una aplicación. Pueden tener movimiento y generalmente agropétalo, es decir, ascendente. Por eso es muy importante que para que haya sistema en toda la planta, la gota con el activo llegue hasta las partes más bajas de la planta, con la finalidad que ésta pueda cubrir las partes más basales, y de esta forma subir hacia arriba. Se recomiendan etapas de crecimiento activo, como les dije, en estos estados la planta está en activo crecimiento, cada día están apareciendo nuevas hojas, nuevos brotes, por ende es muy importante una protección de esto y que sea preventiva. No son lavables por el agua lluvia o por riego, por ende una vez que son aplicados, después de algunas horas entran al producto y comienzan a circular. Y por otro lado tienen un buen efecto curativo. Después están los translaminares, que son de sistema local, es decir, se mueven desde el haz hacia en vez de la hoja o viceversa. No son lavables por el agua lluvia, y son una muy buena alternativa cuando estamos bajo condiciones de precipitaciones frecuentes, ya sea por lluvia o por riego. Y después están los de contacto, que estos tienen una acción en la superficie de la hoja, es decir, generan una capa de activo que permite prevenir pero no curar, evitando que una vez que estas estructuras de propagación del hongo tomen contacto con el tejido, este activo evita que éstas puedan ingresar. Protege solamente zonas donde se deposita el fungicida, es decir, es muy importante aquí hacer una buena aplicación, un mojamiento adecuado que permita cubrir tanto el tallo, las hojas, por el haz y por el envés, que sea un cubrimiento total. Y me quise tomar también la molestia de ver mostrarles esta clasificación que hace un autor europeo con respecto a los fungicidas de contacto. Por lo general, cuando uno asocia los fungicidas de contacto, los ve como la alternativa cuando ya no hay mucha presión de la enfermedad, al menos que estos sean mezclados con algún producto sistémico en las etapas tempranas. Pero quiero que tengan en consideración que hay productos de contacto que son bastante útiles en lo que corresponde a la buena protección de tubérculos. Moléculas como la acetosulfamida, la soxamida, el fluacinam, permiten proteger los tubérculos, sobre todo en las últimas etapas del cultivo, y en caso de que tuviésemos una emergencia de garada por el tizón. Estos productos además tienen una muy buena resistencia al lavado, otra característica que es muy importante a la hora de elegir el fungicida. Estamos hablando de que pueden tolerar hasta precipitaciones de los 50 milímetros. Sin embargo, como producto de contacto, se puede considerar como la línea premium, son más costosos. Por otro lado, también están los ditiocarbamatos o cobre, que tienen una protección, no tienen protección sobre los tubérculos, como el caso de los que mencioné anteriormente. Se utilizan por lo general en condiciones de baja presión de la enfermedad o también como mezcla en etapas tempranas con otros productos que son sistémicos translaminares. Son susceptibles al lavado, es decir, si nosotros aplicamos
y caen 20 milímetros de agua, lo recomendable es volver a aplicar. Pero por otro lado son económicos. Entonces aquí quiero mostrarles un esquema más o menos del perfil de la hoja y dónde actúan cada uno de los fungicidas. En el caso de los de contacto, como les mencioné, generan esta capa de protección en la cutícula, y aquí les muestro todas las alternativas. En el caso de los translaminares, estos ingresan en el tejido, tienen una sistemia localizada, es decir, se mueven desde el haz hacia el medio de la hoja y viceversa. No se mueven por los haces vasculares en el fondo y no se redistribuyen como en el caso de los sistémicos. Pero pueden ver en esta lámina que la paleta de ingredientes activos es bastante amplia. Por otro lado están los modos de acción. ¿Dónde ataca el ingrediente activo que estoy eligiendo? Si este es preventivo, si tiene esta capacidad de poder eliminar las esporas previo a que ésta genere la infección en la planta. Por lo general, todos los fungicidas que hoy día uno utiliza son preventivos. Es muy importante en este caso tener un rango de aplicaciones por calendario, es decir, programar la aplicación, que ésta sea preventiva frente a la enfermedad y no improvisar. Entonces, considerar un calendario de aplicaciones de acuerdo a las condiciones, si tenemos riego, tenemos condición de secano, considerar también algunas estaciones meteorológicas que nos arrojan informes de la condición climática, es importante. Y por otro lado también tenemos los fungicidas que son curativos, esto es ya como para cuando la enfermedad acaba de ingresar a nuestra planta, es como de acción inmediata, es reaccionar con estos fungicidas frente a la enfermedad. Por otro lado también están los productos que son antisporulantes, los cuales son capaces de afectar las lesiones generadas por el patógeno y también disminuir la formación de estructuras de proliferación como lo son los esporangios o la misma viabilidad de las zoosporas. Y otras características está la astomía del Euroblite, que habla de la protección a nuevos crecimientos, lo que quiere decir si nuestra fungicida es capaz de poder redistribuirse y localizarse en las hojas o brotes nuevos. La protección a la hoja también, qué porcentaje de infección hay de mi hoja cuando yo aplico este fungicida. La protección a los tallos, aquí un muy buen ejemplo es la cesofamida. La protección a los tubérculos, la cual no todos los fungicidas tienen esta capacidad, es muy importante. La resistencia al lavado por lluvia, por riego, posterior a la aplicación, posiblemente en las condiciones acá del sur de Chile se caracterizan muchas veces de tener primavera y veranos con periodos cortos, pero muchas veces intensos de lluvia. Entonces, esta característica juega un papel importante. Y por último, la residualidad. Y aquí quiero mostrarles la tabla de Euroblite de este año, en donde se mencionan estas otras características como las clasifiqué. Y aquí una combinación de los distintos ingredientes activos, la mayoría de estos están en el mercado chileno, y de acuerdo a sus características y estudios que se hacen año a año, se da una nota de acuerdo a la performance de la clasificación de su característica. Por otro lado, el estado fenológico de la planta, aquí un breve esquema donde se clasifique el crecimiento de la planta en 4 estados: emergencia, crecimiento vegetativo, floración, madurez fisiológica y llenado de tubérculos. Es muy importante tener en consideración cuál es el estado fenológico de nuestras plantas, ya que de acuerdo a esto nosotros tenemos que tomar una correcta decisión en la elección del fungicida. Entonces, en el caso de la emergencia de las plantas, considerar aplicaciones preventivas ya cuando contemos con un 80% de emergencia, considerar la situación actual, considerar información que nos entregan los pronosticadores, qué es lo que está pasando con nuestros vecinos, si alguno de estos que colinda con nosotros quizás ya tuvo sintomatologías, prevenir y aplicar. Aquí quiero ser súper claro de todos los manejos tienen que ser muy preventivos, ya que una vez que se establezca la enfermedad ya no la podremos erradicar. Hay un ejemplo que dice por ahí un amigo que cuando uno tiene tizón es como hacer un gallito. Uno tiene que acostumbrarse a estar con él y tratar de que no nos gane el gallito, y para eso hay que hacer cambio de la estrategia. El crecimiento vegetativo, aquí la planta se encuentra en activo crecimiento. Por ende, todos los días están creciendo nuevos brotes, nuevas hojas que pueden aparecer posterior a una aplicación. Entonces los intervalos de aplicación aquí son muy importantes definirlos vía calendario o pronosticadores,
utilizar fungicidas sistémicos que permitan redistribuirse a brotes nuevos, y translaminares también que nos permitan una protección tanto en el haz como en el vez de la hoja o de forma localizada. Ya la floración, que esta es una etapa crítica porque ya termina lo que es el desarrollo vegetativo, ya se expresa el potencial de las plantas, hay un máximo desarrollo foliar, y aquí hay que asegurarse, ya que como está este desarrollo vegetativo, muchas veces las zonas basales de las plantas generan microclimas que son idóneos para que pueda proliferar el tizón tardío. Ya las etapas de madurez fisiológica y llenado de tubérculos, aquí se define el rendimiento final, comienza la translocación de los fotosimilados hacia los tubérculos, por ende es muy importante mantener la hoja sana. Puede haber riesgo de infección de tubérculos, hay una baja sistemia, por ende aquí nosotros deberíamos cambiar la estrategia, quizás pasar a usar fungicidas de contacto translaminares, y también productos que tengan una actividad antiesporulante o también zoosporicida. Entonces, de acuerdo a esto, quise hacer este esquema con los diversos productos que hoy día nos ofrece el mercado y posicionarlos de acuerdo al estado fenológico de la planta y su actividad fisiológica. Desde emergencia de floración sugiero la aplicación de productos sistémicos y translaminares, básicamente por lo que les he mencionado en reiteradas ocasiones, de proteger los brotes nuevos. Y ya cuando nuestra planta está en etapa de senescencia, ya logró su madurez fisiológica y todos sus esfuerzos van al llenado de tubérculos, considerar productos de contacto translaminares. Otro aspecto importante a tener en consideración es el orden de las mezclas. Como hay una amplia paleta de productos y formulaciones y es tan intensivo el sistema productivo de la papa, muchas veces se hacen mezclas con la finalidad de aumentar el espectro de control o también aumentar la residualidad de la aplicación. Entonces, frente a eso es muy importante tener en claro cuál es el orden correcto de las mezclas para así evitar incompatibilidades físico-químicas, es decir, que no se genere un corte, no se genere grumo, que el producto no se cristalice, que no se tapen las boquillas, que no haya un antagonismo, es decir, quizás no vamos a ver algún efecto físico de incompatibilidad, pero sí podemos restarle performance a un producto por mezclarlo con otro, y también la fitotoxicidad que puede generar las mezclas cuando no tenemos conocimiento sobre el cultivo. Tienen que considerar que en sus boquillas pasan millones de pesos todos los años y por lo mismo hay que tratar de hacer una aplicación lo más eficiente posible. Y esto no depende del tipo de producto, sino depende de las formulaciones. En muchos casos se pueden hacer mezclas de un fungicida con un insecticida, sobre todo en términos operacionales, para no pasar tantas veces por el potrero, pero es muy importante tener en claro eso. Hay productos de formulación sólida, como líquida. En el caso de las sólidas, quise resaltar aquí que es muy importante mantener los agitadores en movimiento con la finalidad de que estos productos sólidos se puedan dispersar homogéneamente en el caldo. También el uso de correctores, partir primero con el llenado de la mitad del estanque, después usar un corrector si es que es necesario para la aplicación de algún herbicida o de algún fungicida en específico. Mezclar los productos sólidos primero, seguir agitando, pasar a los líquidos y finalmente utilizar quizás algún producto de un fertilizante foliar o algún ayudante. Y otro tema que me gustaría pasar brevemente es la resistencia. El uso indiscriminado de fungicidas puede generar una resistencia adquirida en este patógeno, considerando que muchas veces hay fungicidas que se utilizan obviamente porque tienen muy buena eficacia, pero también por el marketing que se le hace. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? El excesivo uso de esto puede generar poblaciones de tizón tardío que presenten una baja sensibilidad frente a este ingrediente activo en específico y causar grandes estragos. Entonces, por lo mismo, nosotros estamos recomendando una rotación de productos y modos de acción con la finalidad de evitar esta problemática. Y para eso es muy importante tener en claro las características del fungicida, la susceptibilidad que tiene el cultivo a este patógeno, que ya hemos visto, el desarrollo del cultivo y las oportunidades de aplicación. Entonces, hay una entidad que se llama el Comité de Acción de Resistencia a los Fungicidas, FRAC, que esta entidad se dedica a hacer un monitoreo y estudio permanente de los fungicidas que se utilizan a lo largo de todo el mundo para muchas enfermedades. Pero la gracia es definir si es que hay con toda esta información que ellos recopilan, resistencia
de algún patógeno a un determinado fungicida o ingrediente activo. Y la idea de esto es poder prolongar la eficacia de los fungicidas para que así no sean susceptibles a la resistencia y así limitar las pérdidas de estas herramientas que también son tan importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el FRAC? Clasifica y agrupa los diferentes fungicidas en grupos bien definidos y los categoriza con una letra según el modo de acción que éstas tengan sobre las rutas metabólicas del hongo. Como se muestra en el caso aquí en este cuadro, donde salen las iniciales M o A, es el modo de acción, es decir, dónde están atacando la célula del hongo. Después se hacen subdivisiones en grupos, el nombre común del ingrediente activo que compone este subgrupo, y algunos comentarios con respecto a si en esta temporada de estudios presentó o no resistencia cruzada. Son cerca de 12 grupos que atacan de distinta manera al hongo por distintas rutas metabólicas. Hay algunos casos que hay productos que son multisitios. Por otro lado, hay una subdivisión que también hace el FRAC, que es el código FRAC, que es una subdivisión más específica y que hace referencia al comportamiento de resistencia cruzada. Se asigna cuando el producto es introducido al mercado, pudiendo ser este reclasificado o caducado de acuerdo a los resultados e información que se recopilen de un año para el otro. ¿Ya? Así, por ejemplo, en este caso, los comentarios se puede señalar que de acuerdo a la información recopilada, este ingrediente activo presentó mayor o menor resistencia cruzada con otros componentes de este subgrupo. Entonces, esta información que nos provee el FRAC es bastante interesante y además muy útil a la hora de hacer una elección de los fungicidas. Es muy importante diversificar los ingredientes activos y aquí hay algún par de menciones que ellos hacen con respecto a una estrategia de manejo. No usar exclusivamente un producto, sino que alternar los modos de acción, considerando esta información. Diversificar los ingredientes activos, usar diferentes grupos de acción cruzada, usar la dosis de etiqueta. Por lo general las dosis, o sea, siempre las dosis que aparecen en nuestra etiqueta son dosis que están validadas por estudios que se han hecho a lo largo de los años y que tienen una efectividad deseada sobre el patógeno que nosotros queremos controlar. Por otro lado, hacer un manejo integrado, que es lo que les comenté en un principio. No solamente el manejo químico es necesario para controlar la enfermedad, sino también hay que hacer algunos manejos donde se pueden integrar manejos del cultivo, manejo de las fuentes de inóculo, manejo de almacenamiento y también saber información de los productos que estamos utilizando. Y frente a este manejo de antirresistencia, hoy en día contamos con dos productos que tienen una particularidad, que son de FRAC único, en este caso, que es el Langiri, la ingrediente activo se llama Etaboxam, es de movilidad sistémica, modo de acción preventivo, curativo y antisporulante. Tiene dos sitios de acción, inhibe la formación de microtúbulos, lo que inhibe así la formación del citoesqueleto del hongo. Y por otro lado también inhibe la respiración celular. Es FRAC22, por ende, solamente hay un solo ingrediente activo además que comparte este grupo. Por ende es una muy buena alternativa para el manejo antirresistencia. Por otra parte, tenemos, creo que se ve mal aquí la imagen, pero este producto es Randman, ingrediente activo de su familia, la mencioné anteriormente, como este es un producto de contacto premium. Actúa a nivel de la respiración del celular en el complejo 3. La particularidad que tiene este producto es que corta o sea, inhibe todos los procesos del ciclo del hongo, el tizón. Y además, como producto de contacto, tiene una particularidad. Si ustedes aplican el producto el día del tratamiento y 7 días después ustedes hacen un análisis por medio de análisis de residuos, o en este caso esta imagen ultravioleta, pueden ver que el comportamiento del ingrediente activo dentro de la planta me disculpan la palabra, pero es como un chicle, se va estirando. En el caso de países como México, este producto se considera como un producto súper protectante. Tiene esa particularidad también que pueden entrar por el perfil de la hoja a lugares donde quizá un producto de contacto común y corriente no llega. Y además es una muy buena alternativa finalizado el cultivo, finalizado el ciclo del cultivo, ya que como inhibe todas las etapas del hongo, puede proteger los tubérculos. Aquí un breve resumen, de acuerdo a la publicación de este año del código FRAC.
Tenemos la alternativa de Dangiri, FRAC 22 y Rankman FRAC 21, productos que están comprobados, que hay estudios que son una gran alternativa para alternar ingredientes activos en un programa fitosanitario. Y como conclusiones, el control del tizón tardío requiere un manejo que integre conocer la enfermedad, los manejos del cultivo y por otro lado una estrategia de control químico. Esta estrategia de control químico requiere ser preventiva, no esperar que aparezcan los síntomas para comenzar las aplicaciones. No, aquí sugerimos que no hayan efectos reactivos, sino más bien preventivos, asegurarse de tener un intervalo de aplicación que sea ordenado de acuerdo a las condiciones o de acuerdo a un calendario organizado. Considerar el ciclo del cultivo para tomar la decisión de qué fungicida utilizar, conocer las características de la movilidad, el modo de acción, las formulaciones, el código FRAC. Y por último, la información que nos ofrece el FRAC nos permite hacer un uso eficiente de los fitosanitarios que disponemos, permitiéndonos prolongar su utilidad en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Excelente presentación. No esperábamos menos de ti, la verdad. Gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema de las consultas. En el intertanto, por favor, le solicito a todos los que están participando de esta webinar que puedan responder esa breve encuesta que es bastante relevante, ¿ya? No van a tardar más de un minuto en responderla, mientras comenzamos con las consultas que surgieron a través de la presentación de Felipe. Ya están saliendo las consultas. Esperemos un segundo que voten con tranquilidad y después pasamos 100% al tema de las consultas. Felipe, Dígame. la primera consulta, que es bastante precisa, pero muy importante. Roberto pregunta si el Rankman tiene efecto antiesporulante. De acuerdo a publicaciones y estudios, el Rankman lo consideran como un producto antiesporulante. Como mencioné ahí también, bueno, le puedo compartir en privado el esquema, tiene efecto sobre todos los ciclos del hongo. Por eso también el Rankman es considerado como una muy buena alternativa en las últimas etapas del cultivo o en caso de emergencias cuando hay un ataque potente de tizón tardío. Pero hay resultados y estudios que valían que el producto es antiesporulante. Perfecto. Cristóbal nos consulta, o te consulta en realidad, ¿por qué es tan poco frecuente o tan difícil encontrar información técnica sobre etaboxan en la literatura? Me imagino que también a través de las plataformas web que hoy día están disponibles, donde la información generalmente es fácil de conseguir y está en línea. Esa es la primera consulta. Y además, ¿en qué momento tú recomiendas el uso de Dangiri dentro del programa de papa? A ver, buena pregunta. Para contextualizarlo un poco, el etaoxam es una molécula de origen japonés. Leyendo por ahí, se comenta que comenzó su desarrollo a finales de los años 80, principios de los 90, por ende es una molécula bastante antigua. ¿Por qué quizás no podemos encontrar mucha información del etaoxam? Es porque es una molécula que siempre la ha manejado un solo proveedor, que en este caso es Sumitomo Corp. ¿Ya? Uh-huh. En cambio, moléculas que son más comunes de encontrar en la información, por lo general se repiten entre una química y otra, ¿ya? Entonces, frente a eso, lógicamente hay información que es más masiva. Sin embargo, yo también me hice ese cuestionamiento, he buscado información en el fondo para ver el momento preciso donde posicionar el producto. Me he encontrado con la muy buena sorpresa de que la molécula
se han realizado estudios donde se comparan con moléculas que están de planta en un programa fitosanitario potente, y ha tenido una muy buena performance. Con esto no quiero decir que sea mejor o peor que otras moléculas, sino más bien es una muy buena alternativa para tener en consideración y alternar los ingredientes activos, con la finalidad así de no repetir algunos que hoy día se usan y que son muy buenos, pero que tienen un cierto grado de resistencia a inducir cepas resistentes de tizón tardío. Y por otro lado, de acuerdo a estos mismos estudios, eh, puedo decir que con mucha seguridad que el etaboxam, o en este caso el dangiri, lo podemos recomendar en la etapa vegetativa de la planta. Hablemos desde inicios de cierre de hilera a cierre de hilera. Es un buen momento donde podemos contar con este producto debido a sus propiedades de muy buena sistemicidad, un efecto antipurulante y efecto curativo. Si gustas, Cristóbal, te puedo compartir información en privado, algunas publicaciones que he resumido, donde aparece información bastante clara de la molécula. Perfecto, Felipe, gracias. Me sugieren aquí algunos de las personas que están participando si puedes activar tu cámara. Seguramente tienes admiradora dentro de la gente que está participando y quieren ver tu rostro. Lo hago de repente para que no haya problemas con la interferencia. Sí, ya, perfecto. Bueno, aquí hay mucha gente también que te felicita por tu presentación, muy clara en los conceptos, ¿ya? Y por otra parte, Alejandro Toro te consulta, que es una consulta bastante amplia, pero la consulta es básicamente qué sugerencia tienes de un programa con alternativas. Me imagino que en base a que mencionaste dos productos en particular y Alejandro quiere saber tu opinión con otras alternativas que existen en el mercado. Aquí quiero ser súper claro, yo encuentro que todo, y bien político, todos los productos que hoy hay en el mercado son buenos. Es muy importante saber dónde posicionarlos con el fin de poder lograr la mejor performance de los ingredientes activos. ¿Ya? Ahora, importante que estos productos vayan alternando el modo de acción, pero estén acordes primero al estado fenológico de la planta, es decir, como mencioné en este, voy a compartir el esquema. Si me permites, Mauricio, ¿puedo, cierto? Sí, claro. A ver, vamos para atrás, para atrás. No se puede por acá. Que me da un segundito para mostrarle. ¿Puedes compartir? Sí, aquí estoy compartiendo. No sé, es que no puedo compartir. A ver, no sé qué pasó. Sí, sí, estamos viendo tu presentación. ¿Ahí sí? Sí. Ya, perfecto. Acá la verdad no quise colocar los nombres comerciales de los productos por términos de no puedo pasar a ofender a alguien quizás sin querer. Pero tener en claro una cosa. Tener claro primero el estado fenológico de la planta, su actividad, si esta está presentando alta sistemia. Por lo general la sistemia en la planta llega hasta floración y después de madurez fisiológica y llenado tubérculo, esta sistemia baja, es decir, no hay crecimiento de nuevas estructuras vegetales. Por ende, la planta, ¿qué es lo que se dedica? A llevar todos sus fotosimilados al tubérculo. Entonces, frente a eso, tener como criterio quizás productos sistémicos en una primera etapa del cultivo y después considerar productos translaminares de contacto. Ahora, si gusta, Alejandro, para verlo más en detalle y hacerle una recomendación, la puedo contactar directamente, pero ¿qué es lo que sugeriría yo? Ver todas las alternativas que hay para las distintas etapas del cultivo de la papa y también poder combinarlas, ¿no? Tratar de no repetir moléculas, o si es que es necesario repetir solamente una vez una molécula, pero en el fondo tener esas consideraciones. En caso de que nosotros tengamos un programa preventivo y por X motivo tenemos alguna emergencia por la enfermedad, quizá hay que cambiar la estrategia a productos que tengan esta actividad antiespurulante o zoosporicida, y quizás ya empezar de frente a tratar con productos que son sistémicos o de mayor choque contra la enfermedad. Pero dar una receta así hecha, como que yo tengo un programa que va a ser fijo,
La verdad no, depende mucho también de las condiciones, si es una condición bajo riego, ahí hay que tener un criterio de aplicación por calendario, o si estamos en condiciones de secano, depende mucho de dónde se desarrolla el cultivo. Pero sí tener en claro estos conceptos que yo creo que son los básicos y los más claros como para tomar decisiones. Perfecto. Patricio Sangüesa te realiza la siguiente consulta. ¿Qué opinión tiene o experiencia con el uso de surfactantes en las aplicaciones en papa? Sabemos que en general los volúmenes de agua son distintos a los cultivos tradicionales y ¿cuál es tu experiencia o u opinión sobre el uso de estos surfactantes? A ver, es una muy buena pregunta. El uso del surfactante nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando queremos lograr un buen mojamiento y humectación de la planta, ¿ya? Por ende, por lo general hoy en día se están haciendo prácticas de usar volúmenes menores de agua para las aplicaciones, y como por lo general antes usaban volúmenes superiores para asegurar todo el mojado de la planta, el uso de surfactante, que es lo que permite usar un menor volumen de agua, y eso es también que estas partículas de agua puedan escurrir por medio de la ruptura de la tensión superficial y llegar a zonas que en el fondo es necesario que esté el activo. En el caso de los surfactantes se usan mucho, por ejemplo, en los productos de contacto, con la finalidad de poder mejorar el mojamiento, ya que un producto de contacto protege todo el tejido que toca. Entonces, dentro de las alternativas para mejorar una aplicación, el uso de surfactante no lo descarto por ningún motivo. Perfecto. Patricio, igual sobre la misma pregunta, consulta por la compatibilidad de Radman. Sí, ¿qué compatibilidad tiene en mezcla con otros fitosanitarios? En general, cuando se aplica Random, muchas veces se ha aplicado con productos para alternaria también. El Random solamente controla el tizón tardío, y ya en los estados donde se recomienda comienza también la aparición de otras enfermedades, pero por lo general lo he mezclado con productos sistémicos para control de alternaria, lo he complementado con productos también en formato de polvo para en caso de emergencia, lo he mezclado con Propamocar y muy buena compatibilidad y muy buenos efectos. Yo diría que no hay problema de compatibilidad. En caso de haber una duda, ¿qué es lo que sugiero? Hacer una prueba previa de compatibilidad en algún vasito, mezclarlo, o también contactarse con el departamento técnico de distribuidor o química social. Eso Perfecto. sería. Una de las últimas o la última consulta que la hace Christian Meyer. Christian pregunta si tienes experiencia o tu opinión básicamente sobre el uso de productos alternativos como estrategia en el control del tizón tardío, básicamente o específicamente con los fosfitos potasio. Si tienes alguna experiencia sobre su eficiencia, qué tanto aportan al control tradicional del fungicida duro, Claro. etcétera. Eh, a ver, he trabajado con un fosfito de potasio y de hecho tuve experiencias con un agricultor de los muermos, y la verdad hay un efecto notorio porque el fosfito de potasio, ¿qué es lo que hace? Activa el sistema inmune de la planta. Es considerado como un producto foliar, pero tiene estos efectos, no es un fungicida, hay que dejar en claro eso, pero sí un muy buen complemento para enfrentar, en este caso, el tizón, por ejemplo, porque por un lado el sistema inmune de la planta está activo, eh, activa sus anticuerpos, y por otro lado también tienes un control químico que es el que hace el fungicida, que en el fondo se complementa. De todas maneras, consideraría el uso de fosfitos en las primeras etapas del cultivo, en la emergencia, considerando quizás cuando hay altas presiones, y también en procesos críticos como en floración, el uso de fosfitos es una muy buena alternativa porque además tiene la capacidad de poder redistribuirse dentro de la planta. Entonces los Ujú. tejidos nuevos también se ven protegidos y también se ven activados. Perfecto. Una de las últimas consultas que van saliendo a la palestra de tu tocayo, Felipe. Consulta, ¿por qué en el caso de Danjiri aparece en 3 aplicaciones consecutivas dentro del programa que mostraste? En el fondo, la duda de Felipe es si es recomendable o será un poco riesgoso repetir constantemente el mismo
modo de acción y por ende el mismo ingrediente activo. Claro, mira, puede que quizás se haya malinterpretado un poco el esquema, puede ser también, quizás hay error mío. Lo que pasa es que este esquema muestra todas las alternativas que uno tiene en ese momento, en esa etapa del ciclo del cultivo. No quiero decir que el Dangiri se repita 3 veces, al contrario, no soy de esa idea. Yo creo que el Dangiri debería ser para una o máximo 2 aplicaciones. Sin embargo, el esquema lo que quiere mostrar es dónde se posicionan los productos de acuerdo a la clasificación que se hace por su movilidad. Más allá de eso, yo recomiendo el Dangiri en estado vegetativo. Puede también ser una alternativa si es que no hemos usado Dangiri previamente en la etapa de madurez fisiológica por su movimiento translaminar. Pero no es que yo señale que hay que usarlo 3 veces, al contrario, por lo máximo 2 veces o una como alternativa para alternarnos con otros productos sistémicos. Gracias, Tocayo, por esa acotación, porque así puedo mejorar también el esquema. Perfecto. Bueno, esas eran las consultas. Gracias nuevamente por tu presentación, Felipe. Te felicito. Muy claro, en el chat muchas personas están escribiendo exactamente lo mismo. Te felicitan. Muy claro, muy preciso, muy profesional. Así que gracias por tu presentación y gracias a todas las personas que participaron de esta webinar. Así que esperamos en el corto plazo tener otra instancia donde poder reunirnos con ustedes con algún tema en particular que sea de interés común de nuestra zona, con los cultivos principales que tenemos tanto en la novena como en la 10ª y 14ª, incluso la 8ª región. Así que agradecido, buen fin de semana largo para todos, disfruten. En casa, lamentablemente, no se puede salir, pero igual, bienvenido sea, aprovechen de descansar y que tengan un muy buen fin de semana. Y gracias, Felipe, nuevamente, y te felicitamos por tu presentación. Muchas gracias por su tiempo y espero que nos encontremos en otra ocasión. Que tengan un buen fin de semana. Chao, buenas noches para todos. Chao. Chao.